no sé si la mayoría de la gente ha escuchado hablar, perdón, del soft power, pero es la forma en la que Asia, hoy en día, sobre todo Corea, pero Japón la ha aplicado, que es esta, pues, digamos, nuevo dominio cultural, ¿no? Esa nueva forma de introducirse, de penetrar en las culturas, sobre todo de Occidente. Fíjense que vamos a platicar con nuestro buen amigo Ali López Pérez. ¿Qué onda, mi carnal? ¿Cómo estás? Vamos a platicar sobre los Asiaversos, este seminario que va a ser en la ENA, que va a revisar mucho de este soft power de, sí, el anime, sí, las caricaturas, sí, los videojuegos. Y pues resulta que tienen un contexto y un trasfondo cultural y también de dominación, tienen un trasfondo de pues de poder detrás, del cual nos vas a platicar, mi querido Ali. Ali, bienvenido, muchas gracias por tomarnos la conversación. Antes de entrarle en materia al seminario, cuándo es y todo esto, platícanos qué es el soft power y cómo lo usa Asia. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Un saludo a todos por estar aquí, por la invitación. Y creo que iniciaste muy bien diciendo, muy poca gente sabe, ¿no? Y creo que es importante justo que lo sepan, porque también como lo señalas, el soft power es esta idea, digo, la traducción es poder blando, ¿no? Es un autor que se llama Joseph Knight Jr., el que lo plantea en los noventas, o sea, esa es una teoría más o menos cercana a nuestra realidad, ¿no? Aunque ya pasaron algunos años de que se planteó esa teoría, pero justo no se ha masificado tanto como es la intención del propio soft power, ¿no? Lo que él dice es, hay dos tipos de poder, el hard power y el soft power, ¿no? El hard power, ¿cuál es? Es la guerra como tal, ¿no? O sea, cuando un país intenta imponer su ideología o su forma de vida a través de la guerra, ¿no? O sea, lo que sucedió con el fascismo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Después, obviamente, como todos sabemos, viene la Guerra Fría, ¿no? Que es una guerra más ideológica, ¿no? No es una guerra que se libra a través de las armas como tal, es más la onda del espionaje, la economía, pero viene una cuestión muy importante que es la cuestión de propaganda y cultural, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial ya había propaganda, pero igual era un ataque como mucho más directo, ¿no? Lo que este autor empieza a reflexionar es sobre lo que sucede, por ejemplo, para mí el ejemplo más importante creo es Rocky 4, ¿no? O sea, que es Iván Drago contra Rocky, ¿no? Y cómo Iván Drago ejemplifica toda la ideología que desde América se tenía de los soviéticos, ¿no? O sea, como estos seres fríos, fuertes, sin sentimientos, ¿no? Y cómo justamente Y al final hasta Gorbachev le aplaude a Rocky. No, exactamente, ¿no? o sea, que no es asunto menor, porque en la contienda, en la batalla, en lugar de ver aficionados, gente común, civiles, vemos puros militares, ¿no? O sea, Exactamente. y después se para el señor Gorbachev, ¿no? A aplaudirle al campeón gringo. Al campeón gringo, y que tiene que ver, o sea, la secuencia inicial, ¿no? Cuando Iván Drago asesina bueno, hacía golpes a Apolo, ¿no? Y también como ¡Apolo, no! esta parafernalia gringa, ¿no? Que vivimos hace un año con el Canelo, ¿no? En su pelea, que ya la realidad superó la ficción, pero es justo esta idea, ¿no? O sea, al final de cuentas es una película y tal vez muchos entendemos que es ficción, pero hay un discurso detrás, hay una Claro. ideología detrás, que en ese momento era una forma de distribuirlo, o sea, de decir, los soviéticos son malos, nosotros los gringos somos los buenos, que así están plagadas muchas películas de los ochentas. Era una forma de que este mensaje llegara al mundo, a la sociedad, sin que fuera tan académico, por así decirlo, tan dictatorial, ¿no? Como bien señalas, en los 90, no, estos 70s, 80s, en la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, el capitalismo gana, ¿no? Ya al parecer las sociedades capitales ya no tienen como tanto esta necesidad de su ideología política de expandirla en el mundo, pero los asiáticos empiezan a emerger como las grandes economías del final del siglo XX y del inicio del siglo XXI, ¿no? Japón, Corea, Taiwán, China,
Indonesia, ¿no? O sea, todas estas grandes manufactureras, ¿no? Por así decirlo, como hasta la fecha lo vemos, ¿no? Made in Taiwan, Made in Vietnam, ¿no? O sea, tienen como esta idea de la manufactura, de ser una obra de mano, una mano de obra o algo accesible para los grandes capitales, pero Japón, por ejemplo, se da cuenta de que pues no solo pueden ser creadores de tecnología, del receptáculo de la tecnología como los VHS, ¿no? Ellos fueron los creadores del VHS que se empieza a distribuir por el mundo en los 80, 90, sino que también pueden crear los contenidos que se van a ver ahí, ¿no? O sea, ya no es solo la televisión japonesa que la imagen es lo mejor o la fotografía japonesa que la imagen es lo mejor, sino nosotros también podemos crear contenidos. Y esto se da gracias mucho a los videojuegos. En resumen, la industria del videojuego pues, nace en Estados Unidos en los 70, pero se acaba muy rápido, ¿no? O sea, no tienen como tal vez esta facilidad de poder contar historias a través de los videojuegos. Empiezan a crear como muchas copias del mismo videojuego, como el Pong, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya no hay interés por parte del público. Y del otro lado, en Japón, surge Pac-Man, que es el primer personaje creado por y para los videojuegos, que nada más es un círculo con una boquita, pero este personaje abre un mundo de la industria de los videojuegos, ¿no? Entonces los japoneses se dan cuenta que se pueden crear historias a partir de esa nueva plataforma, esa nueva tecnología, y es como surgen personajes como Super Mario, como Donkey Kong, ¿no? Como Mega Man, como, bueno, Street Fighter posteriormente, ¿no? Todos los personajes de Street Fighter. Y entonces la industria del juego surge y renace en Japón y se vuelve la gran industria para ellos, ¿no? O sea, en esta época es un boom comercial, un boom mercadológico a través de los videojuegos. ¿Y qué pasa? Que la gente, los fans, los otakus como nosotros, pues queremos ir a Japón, ¿no? O sea, ya no es solo consumo los productos que me mandan, sino ese deseo de yo ir y aprender el idioma y aprender sus costumbres, ¿no? La cultura taku, que ahorita decía que empieza también a surgir en esta época, pues disfrazarse como sus personajes, actuar como sus personajes, aprender el idioma, ¿no? O sea, algo que antes era como, pues aprender inglés, ¿no? Te va a abrir las puertas al mundo, ahora es el chino, ¿no? El coreano. Entonces, pues todo esto, como te digo, parece algo fortuito, ¿no? Es algo que se fue dando como poco a poco y que la gran explosión pues fue con Pokémon en los 90, ¿no? O sea, no sé si lo recuerdan, yo lo recuerdo muy bien. Todo estaba plagado de Pokémon, ¿no? Es Y más, no tan lejos, o sea, no, vamos, hasta la fecha hay coleccionables de Pokémon, tarjetas especiales de campeonato que son valuados dentro de los coleccionables más costosos del mundo, ¿no? Y no es que solo los encuentres en Japón, ¿no? Estas tarjetas están distribuidas a lo largo de todo el mundo. exactamente, y así podemos irnos, ¿no? Sailor Moon, Dragon Ball. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos está el fenómeno de los Simpson, ¿no? ¿Mm? Que fue como lo que pudo competir un poco en esta era con lo japonés. Pero, ¿qué sucede, no? ¿Qué es un poco lo que planteamos o lo que yo planteo en la ponencia que voy a dar? Pues surge una generación, como surgió anteriormente la generación que creció viendo las series de los 70s, 80s de Estados Unidos, ¿no? Pues ya en los 90 surge una generación que ya estamos muy inmersos en el mundo japonés, ¿no? Entonces, esta generación crece, esta generación llega a una edad en donde puede empezar a consumir, y entonces ya no es tanto el consumo de los productos norteamericanos, europeos, sino ya Asia se vuelve el centro de la cultura pop, ¿no? Y entonces, como bien dices, ¿qué pasa con el soft power? Pues es esto, ¿no? Es la capacidad que tiene un país de poder invadir, por así decirlo, a otra cultura, no a través de la guerra, no a través de la fuerza, sino a través de la cultura pop, a través de lo soft. Y para ejemplo, basta una friki plaza, ¿no? Exactamente. Oye, ahora sí cuéntanos sobre Asia Versos, pues estas ponencias, no solamente vas a estar tú vas a hablar, el héroe bonachón.
la estética kawaii como discurso de soft power japonés a través de la construcción iconográfica del personaje de Super Mario. Que por cierto, hoy en cuestiones de mercadotecnia y cuestiones así, hoy está muy de moda el storytelling, ¿no? Yo creo que los primeros en armar storytellings fueron los videojuegos, pero bueno, eso es algo que de lo que hablaremos después. Pero platícanos sobre este asunto, este seminario, eh, estas ponencias, es el día de mañana. A ver, platícanos cómo va a estar la onda. Sí, es mañana a las 5 de la tarde, es en línea, ¿no? Aquí en el Facebook es un centro de estudios sobre economía y política asiática. Ahí te comparto el Facebook ahí para que lo andemos rolando. Y a través de Facebook es donde se van a estar dando estas ponencias. Como te comentaba hace rato, a mí tuvieron a bien invitarme, ¿no? Con esta, que fue parte de mi tesis de maestría. Y la idea, pues, es un poco comprender esto, ¿no? Digo, como lo comentaba, al final de cuentas podría parecer contradictorio, ¿no? Hablar del soft power japonés y creando un espacio especializado en cultura japonesa, ¿no? O sea, podría parecer que es como, eh, pues, ya como que caímos inmersos en eso y entonces ahora lo queremos divulgar. Eh, y la idea creo que más bien es comprender, ¿no? O sea, creo que hay mucha estigmatización también a la cultura japonesa, o lo hubo durante mucho tiempo, y creo que de ahí también surge como un poco la idea de nosotros de primero comprenderla, ¿no? Entender por qué también en una sociedad como la mexicana, que en algunos puntos parece muy lejana, en otros parece muy cercana a la cultura asiática, hay tanto interés, ¿no? O sea, Blackpink acaba de llenar 2 Foro Sol hace 2 meses, ¿no? Y si viniera otra vez, yo Y creo que lo llenaría. no solo es que los llenara, sino que la Ciudad de México fue el segundo lugar con los precios más elevados de todo el tour. Exactamente, es la que tiene, y creo que es la que tiene el récord de más ventas, ¿no? O sea, por las 2 fechas se Ujú. juntó el dinero y es la que, de lo que más ha vendido Blackpink en el mundo, ¿no? O sea, ya ni siquiera en Latinoamérica, ¿no? Que antes era como, México es Sí, no, el no, no. epicentro de Latinoamérica, ¿no? En el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay un interés, ¿no? Porque hay una sociedad que justamente, que con una cultura inmensa, o sea, en México tenemos una cultura inmensa, tenemos una tradición cultural inmensa, que de repente, pues está esta crítica de por qué no la abrazamos, por qué no la queremos, por qué lo extranjero tiene este mayor interés, pues un poco es entender esto del soft power, ¿no? También entenderlo para criticarlo y para también nosotros de alguna forma saber cómo manejarlo. Desgraciadamente, por ejemplo, en México, el soft power, por así decirlo, que hay a través de la cultura en el mundo, actualmente está siendo el narcotráfico, ¿no? O sea, piensas en México y piensas en narcotráfico, ¿no? Y se perdió, yo creo, no creo que se perdió, pero en algún tiempo hubo una gran oportunidad de hacer este soft power en México, ¿no? O sea, en los 50 con Acapulco, con Puerto Vallarta, ¿no? Eran pues las playas del mundo, las playas que todo el mundo quería conocer. Desgraciadamente, pues tampoco había los factores económicos y Y divulgativos que hay seamos ahora. sinceros, nadie lo vio venir. O sea, Nadie lo vio. a nadie se le ocurrió, nadie lo vio venir y bueno, pues ya. Ali, entonces mañana, o si lo está viendo el día de hoy, jueves 15 a las 5 de la tarde, A las 5 de la tarde. abajo de esta entrevista vamos a colocar el enlace para que puedan conectarse y bueno, te acompañan dos personas más con otras dos conferencias, ¿no? Sí, Otras así dos. es. Otras 2 ponencias que también van relacionadas al soft power. Una de ellas justamente habla un estudio de caso de gente, de adolescentes aficionados a la cultura otaku en Querétaro, ¿no? Él se pregunta mucho más como si realmente hay un impacto, ¿no? O sea, mi parte es como la teoría, ¿no? Ah, ¿Existe o no existe el soft power? Y él más bien responde un poco a esta pregunta como, bueno, si hay un impacto o no hay un impacto en la sociedad mexicana. Y una anterior habla justo de la filosofía japonesa, que es como esta parte, ¿no? Es como la parte central, ¿no? Cómo surge. Mi idea es cómo se distribuye en el mundo y la tercera parte es si tiene un efecto o no. Entonces ahí también hay una narrativa en las ponencias. perfecto. Ali, danos tus redes, cómo la gente se puede poner en contacto contigo.
Pues en mi Facebook, así como Ali López, entre paréntesis Ali, como Bruce Lee, pero Ali. Ajá. Ese es mi Facebook. Y en Instagram, Ali-López-18. Son las dos redes que más utilizo. Perfecto, carnal. Siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente, estamos Estamos en en contacto. contacto. Gracias. Muchas gracias a todos.